Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Estamos en la sesión de alta dirección y estábamos viendo en la sesión pasada lo que era el juego económico y nos centramos, le dedicamos gran parte a la parte del compromiso, lo compromiso que debe de tener la alta dirección para el cumplimiento de la estrategia de la organización. Hoy vamos a continuar con el juego económico, pero no se asusten, hoy va a estar más variado, vamos a ver otras partes del juego económico, también muy interesantes, que complementan a lo que vimos en la sesión pasada. Quiero subrayar y dejar muy claro, le dedicamos mucho tiempo al compromiso, porque el principal problema de la alta dirección es que da instrucciones y no se compromete, no trabaja con sus otros directores, simplemente espera que se cumplan sus instrucciones. Esto, desde el punto de vista de planeación estratégica, es un gran error. Debe de haber retroalimentación. Entonces, seguimos con la parte del juego económico y ahora vamos a ver algo que en todos los lados se da y que es el riesgo de la política. El riesgo de que en un clima de actividad política se estropee todo este mundo ordenado que nos deja la planeación, porque hay riesgos convencionales y a veces el riesgo político es el mayor de los riesgos. Incluso aun cuando el director tenga un serio compromiso con su organización, el riesgo político, bueno, pero ¿cómo una organización privada puede tener un riesgo político? Bueno, pues se los platico de esta manera. Las empresas tienen dueños y a veces el director general no es el dueño, o a veces es uno de los dueños y en ocasiones no es el dueño que más acciones posee. Entonces se tiene que plegar a las decisiones de la mayoría de la mesa directiva, o bien tiene que pelear contra un hermano incómodo que también busca la dirección de la empresa, y este hermano está peleándose por ser el director general, entonces va a hacer todo lo posible para demostrar que el hermano que está como director no sirve. Y muchas veces también este otro hermano tiene un puesto dentro de la empresa, y eso genera un clima de mucha incomodidad. Pero quitando las familias, quitando las empresas familiares, pues a veces hay la necesidad de hacer cosas que a los dueños se les ocurrió, ¿sí? Y recuerdo un caso que me tocó ver de uno de los gerentes que viajaba mucho a Cancún, y se le mandaba mucho de viaje a Cancún, y decía, bueno, ¿qué tanto vas? Es que, y no me decía, pero tenía las autorizaciones, es más, de arriba de mí, de la dirección general, le llegaba la instrucción directamente, él, ve a tal, ve aquí, ve allá, y yo no me enteraba, y era parte de mi equipo, o me dices o no vas, y ahorita vemos cómo le hacemos. Dice, no, por favor, es que no te puedo decir. Hablo con el director general y me dijo, no, déjalo ir, es un aspecto importante. No es que no tenemos nada importante allá que ver. Al final me confesaron los dos que tenía el director general una chica por allá y el otro iba y dejaba toda la mesa puesta para que después el director viajara a Cancún en secreto. Riesgo político. Estaba usando de mensajero amoroso a uno de los gerentes regionales de la organización y le estaba costando dinero a la organización. ¿Por qué lo manejaba en secreto? Pues porque no quería que se enteraran los accionistas, pero él tenía el poder para hacer eso, ¿sí? Bueno, pues la solución que se me ocurrió a mí política es, tráete a la muchacha más cerquita. O sea, si ya la estás manteniendo, pues tráetela a Acapulco, tráetela a Veracruz, donde puedes ir en carretera, si lo que quieres es playa, ¿no? No, pues es más inteligente, la trajo a Cuernavaca, entonces resuelto el problema, resuelto lo de los viajes, resuelto lo de la explicación técnica, resuelto todo. Situación política, y donde uno tiene que guardar silencio y no comentarlo en la empresa, y algunas veces mirar hacia otro lado. Dirán, ¿y la ética? Sí, señores, digan, ¿a quién le dicen? ¿Al dueño que ustedes avisaron que el señor tenía una movida y estaba? Pues no, porque no, acuérdense, el primer director que tuve me enseñó a que en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Entonces, mi ética en ese sentido no se vio alterada, di una solución más económica, es un juego económico, ¿sí?
y reposicioné a mi gerente. El director le quedó muy agradecido al gerente, yo también le quedé muy agradecido, y al final todo se volvió trabajo y productividad. Me tocó también en otra empresa donde el director se estaba haciendo de los recursos financieros de la empresa para sus propios beneficios. Y el subdirector, que había sido un protegido de este director desde muy al principio, abre la boca y lo acusa. Se está robando dinero. Los accionistas retiraron al director porque demostraron que era cierto. Pero lo demostraron dándole un puesto de director en otra área, en otro lugar. ¿Por qué? Porque era gran amigo de los accionistas de mucho tiempo y nosotros no sabíamos qué hacían también esos accionistas en otros lugares. ¿Qué le sucedió al subdirector que lo acusó? Pues lo acusó pensando que si este se iba, él automáticamente subía al puesto de director. No, subieron a otro. Y en la primera semana que estuvo el nuevo director, despidió al subdirector. Y lo despidió haciéndole saber que no quería maricas. ¿Se acuerdan de esa palabra? Era muy común. No queremos aquí mariquitas. Entonces, gracias, a volar, y lo boletinaron en todas las compañías que trabajábamos para que no lo contratara. Entonces ustedes dicen qué riesgos vale la pena correr o qué juego político piensan ustedes tomar. El que piense que en las organizaciones privadas no hay política está equivocado y está en muy mala posición, está mal parado, porque sí la hay, y la hay en todos los niveles, solo que es más fuerte, más exclusiva en la parte superior. Permítanme dibujar una escalerita para explicar este fenómeno. Esta escalerita yo le he llamado OTAE. ¿Y cómo funciona esta escalerita? Bueno, cuando nosotros terminamos una carrera, nuestros primeros puestos son normalmente operativos. No importa que seamos licenciados, ingenieros, lo que sea, contadores, administradores, el primer puesto es operativo. Después, cuando dejamos de llevar papeles y archivar y tomar notas y copiar y cosas así, empiezan a confiar en nosotros, comenzamos a usar la parte técnica que aprendimos en nuestras carreras. Las siguientes posiciones son técnicas. Posteriormente llega un momento en que nos dan la confianza y la responsabilidad de dirigir a personal, y en ese momento nuestro puesto, sin importar la carrera, se vuelve administrativo. ¿Qué significa esto? Entre yo más abajo esté del escalón es más operativo, y conforme voy subiendo, esto se va perdiendo y se va ganando el escalón siguiente. Es decir, el puesto administrativo también es técnico y también es operativo, pero es muy poco operativo y es más o menos técnico, es más administrativo. El puesto más alto en una organización, pero este más alto lo dejo entre comillas, es estratégico. Y esto estratégico, pues es lo que nos marcan los libros y los libros llegan hasta ahí. Lo que no nos dicen los libros es que la alta dirección, la alta dirección, el puesto se logra por política. El puesto de hasta arriba siempre es una decisión política que no tiene que ver con todo lo demás. Es una persona de la confianza de los accionistas, es una persona de todas las confianzas del dueño, que probablemente está rodeado de estrategas y de grandes administradores, pero él llegó ahí porque jugaba golf los fines de semana con uno de los accionistas, o el principal accionista, o porque el dueño lo conoció desde pequeño y confía en él y quiero poner a alguien de confianza, por las razones que ustedes quieran. Normalmente el último puesto son relaciones políticas. Y si no entendemos que la política es parte del juego económico de un negocio, pues dedíquense a otra cosa, pero no a empresarios. No es por ahí. El último puesto y el que no nos dicen los libros tienen que ver con las relaciones políticas. Y el riesgo político en un plan estratégico siempre va a estar ahí y siempre es latente, ¿sí? A pesar de la planeación. Las cosas pueden cambiar por una decisión política, ¿sí? Cuando este director tenía a su chica en Cancún, había mucha presión por poner un almacén
una bodega para esta empresa, y la empresa no, el lugar no era el adecuado, había poca mano de obra, teníamos poca venta por ahí, la zona consumía muy poco de los productos que la empresa ofrecía, no era el lugar más idóneo, pero era tal el enamoramiento de este director que estaba dispuesto a justificarlo de alguna manera, y constantemente nos pedían estudios de la zona y estudios económicos y estudios de posibilidades de crecimiento, y ya habíamos hecho todo, hasta que de plano le digo, enfrenté al director: ¿qué está pasando? ¿Qué no se me está diciendo? ¿Por qué se me está brincando? ¿Quién era este gerente? Este gerente había empezado junto con la empresa, era el gerente más antiguo del grupo y conocían perfectamente bien al director, se iban de parranda juntos. Por eso era muy fácil que brincaran al director comercial, que era yo, que tenía relativamente poco tiempo en la empresa, pero noté que estaba pasando eso, ¿sí? Entonces, la planeación se describe típicamente como objetiva, pero no hay nada más subjetivo que la objetividad. Es muy difícil ser objetivo. Por una razón, los planificadores o planeadores, como prefiero decirlos yo, están desviados como el resto de nosotros mismos, y en su caso, de la misma planeación y de su propia influencia en la producción de estrategias, indudablemente, pero también de las metas que ellos favorecen implícitamente en la organización. A veces se toman decisiones políticas, a veces es conveniente cerrar una planta y políticamente no se cierra, porque el dueño le tiene gran aprecio a esa zona, porque ahí empezó, porque tiene un involucramiento sentimental en el sentido de que pues fue la primera planta de la empresa, porque representa un símbolo para la organización y cerrar ese símbolo va a pegar el ánimo de la organización. Hay muchas decisiones que en la alta dirección se toman desde el punto de vista única y exclusivamente político y no tiene que ver con los negocios, y todo el resto de la organización tiene que soportar esa decisión, y la mejor manera de soportarla pues es económicamente. Una inclinación en favor de la objetividad, por ejemplo, significa, como ya lo hemos visto, el favorecimiento de procesos analíticos sobre los intuitivos, es decir, la razón sobre el corazón, aquellos que pueden ser formalmente descompuestos, articulados y de esta manera replicados y verificados formalmente. En alguna empresa que me tocó trabajar dando consultoría, se había encontrado un proveedor que era el adecuado para un producto que ellos tenían. ¿Qué creen? El director no quería ese proveedor, por eso no se había contactado siquiera. ¿Qué razones había? Bueno, en que entre el dueño de esa empresa, que era la que tenía la materia prima que necesitaba este director, y nuestro director, había un pleito añejo, había un pique, traían un pleito profesional muy antiguo. Yo decía, y el director decía: yo a ese no le pido pero ni chicles, ¿no? Para nada. Yo de ese no quiero saber nada. Y desgraciadamente era el mejor proveedor que tenía la empresa para el producto que querían hacer. Y ya habían buscado otras materias primas y nada. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Se tuvo que importar, teniendo el proveedor en México. ¿Cuál fue la razón? Bueno, es que este proveedor no se lleva con mi director, y el director, además de trabajar como director, trabajaba como dueño y tenía el poder. ¿Le costaba más a la empresa? Sí. ¿Iba en contra de los cánones de la planeación? Sí. El que paga manda, señores. Y entre más pague, más manda. Así funciona. Y si se fijan en su casa también, o así debería de funcionar. El que paga, manda. ¿Sí? Un amigo mío me decía: no, yo a mis hijos se la pongo fácil. ¿Quieres opinar? ¿Quieres poner reglas? Éntrale. Si no le entras, te aguantas con mis reglas. Cuando tú ya tengas para entrarle, pones las tuyas. Si yo pongo más, mis reglas pesan más. Si no quieres mis reglas, pues papá, mira, ahueca y pon tu casa con tus reglas y ahí no hay problema, yo respeto tus reglas. Era un buen punto de vista, si se fijan. El muchacho ya tenía 22 años, tampoco era una criatura. Entonces, así son las reglas también en las empresas. El que paga manda, y si paga más, manda más.
A veces esto nos lleva a decisiones políticas que desde la distancia vemos que no convienen a la empresa, pero se tienen que tomar porque son decisiones políticas, porque políticamente conviene, ¿sí? A veces tenemos que vender con un bajo precio en una zona para políticamente estar bien con determinada persona, con determinado proveedor o con determinado cliente. A veces tenemos que hacer caravanas en lugares donde no nos conviene por ganar la atención de un futuro cliente o de un cliente muy importante. Me hacía una pregunta también a principio del año uno de mis clientes. Fíjate que el 80% de mis ventas es de un solo cliente. ¿Eso está mal? Ustedes ya lo pueden contestar, ¿verdad? Pero este cliente era cuñado y papá, ya había una relación y entonces ya se habían acordado así. ¿Y qué va a suceder el día que te pelees con tu esposa o que tu esposa te mande a volar o se divorcien? ¿Qué va a pasar con este proveedor para tu empresa? Bueno, sí, pero es que mira, tiene ventajas, no necesito una fuerza de ventas grande, no gasto en mucho personal adicional. Bueno, pues entonces, si estás dispuesto a correrte el riesgo, no me preguntes, síguele y sé feliz y ojalá que nunca pase nada. Ojalá la relación siempre marche así de bonita, ¿verdad? Pero la pregunta que yo les decía en la sesión pasada, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si el cuñado decide vender? ¿Qué pasa si el cuñado se enferma y es la esposa del cuñado quien lleva el negocio, no lo sabe llevar y hace perder a mi negocio? ¿Qué pasa así? Entonces, a veces, durante años podemos llevar una relación simbiótica muy sabrosa, muy buena, que nos genera muy buenos ingresos, muy buena rentabilidad, pero a largo plazo será conveniente. ¿Qué pasa si? Es una pregunta que constantemente debe de hacerse la alta dirección para prevenir el fracaso. La planeación introduce una predisposición a favor de un cambio creciente, un cambio hacia arriba, ¿sí? Utiliza para ello estrategias genéricas. ¿Por qué genéricas? Porque son como recetas de cocina, solo que a la hora de volverlos a la táctica, cada empresa le agrega su propio sabor, su propia especie, ¿sí? Y de metas que pueden ser cuantificadas, ¿sí? En un estudio de cómputo de capital nos dice cuánto me va a dejar esta estrategia. Así de fácil, así de simple. Pero la popularidad de la planeación estratégica pudo favorecer estrategias de liderazgo, de costos, sobre las de liderazgo de producto. ¿Qué tengo que decidir? ¿Voy a ser líder por costos bajos, o voy a ser líder por productos de calidad? Un costo bajo puede impactar en la calidad. ¿Qué decido? ¿Por dónde me voy? Puede ser el resultado, esa decisión, de una decisión política. Vámonos por los costos bajos, ¿verdad? Porque invertir en calidad se lleva mucho tiempo y mucho dinero y no lo tenemos. O vámonos por calidad, aunque los costos se nos suban, mejoremos nuestra calidad, pero existirá el riesgo de perder clientes, perderemos algunos y mantendremos a los más importantes. Son decisiones políticas. A veces el dinero ni el análisis tienen que ver. Si la planeación está prejuiciada, se vincula con la creación de resistencia política. Si desde el principio de la planeación tiene una decisión política de vamos a abrir una planta en tal lugar, ¿por qué? Porque lo dice el jefe, punto. Bueno, pues, entonces ya planearemos en función de la decisión que dijo el jefe, aunque económicamente no sea conveniente, aunque económicamente no sea rentable, o aunque económicamente implique un esfuerzo tal que voy a desviar mi atención en cosas menos importantes, quitando mi atención de cosas verdaderamente importantes. Así funciona. Nos guste o no, así es. Entre lo que nos dicen los libros y lo que nos encontramos en la vida diaria, a veces hay un mundo de diferencia. Y créanme, con todo y ese mundo de diferencia, las empresas tienen éxito, y mucho, y les va muy bien. Pongo el ejemplo de la selección mexicana. A los dueños de la selección mexicana les deja dinero, y mucho dinero. ¿Les puede dejar más? Sí, pero con lo que me está dejando yo estoy bien. ¿Para qué me arriesgo? ¿Me explico? Son decisiones políticas. Podrán no ser las que satisfacen
las necesidades plenas del consumidor, pero sí satisfacen las necesidades mínimas plenas de los accionistas. ¿No? ¿Sí? Como planificadores, estos impugnan los procesos informales, quieren todo muy bien hechecito, muy bien organizado. Cuando desalientan el compromiso en favor del cálculo, cuando actúan como perros de presa tras las prácticas correctas de los mandos medios, agravan el clásico conflicto entre la línea y el staff. Y la línea y el staff siempre tienen un conflicto político. ¿Qué es el staff? Es los consultores, las personas como yo, que llegan de consejeros a una organización. Siempre los demás, los del nivel inferior inmediato, nos ven mal. Porque ¿qué va a saber este cuate? Ni está metido en los catorrazos. ¿Cómo va a conocer lo que yo voy a hacer? ¿Cómo va a saber mejor mi trabajo que yo? Y hay una resistencia al cambio que vimos en la sesión pasada, ¿verdad? Y hay un choque. Lo que no entienden es que un consultor, por ejemplo, que atiende una empresa al mes o que atiende 10 empresas diferentes al año y tiene 5 años trabajando, ya conoce 50 empresas. Y la persona que está en ese puesto, en el mejor de los casos, conocerá 5 diferentes. ¿Sí? 5 contra 50 creo que sí hace una diferencia. Pero la persona que está en la chamba, eso sí tiene razón, su puesto no lo va a conocer mejor nadie de afuera. Entonces, hay un choque. Este modo de promover el mismo clima que se encuentran incompatibles en la planeación, ¿sí? Esto puede suceder que cuando el clima no es favorable, que es algo que no se desea en la planeación, se presente ese choque cultural, ese choque político. ¿Para qué traen a este cuate si yo sé y no me pagan lo que le van a pagar a él? ¿Sí? O bien, uno se acerca al gerente a solicitar información y el gerente la esconde, el gerente la guarda, el gerente la oculta para que el consultor se vea mal. Y entonces tenemos que dar la vuelta. ¿Sí? ¿Quién es el gran aliado de los consultores? El personal de sistemas. Y es el primero que hay que llegarle porque él tiene la información de toda la compañía. Entonces lo que procuramos es que cuando tenemos ya que llegar a la información, que sistemas nos la proporcione. Y entonces a veces llegamos con información que el gerente no tiene. Y la pregunta es, ¿por qué el gerente no la tiene? Porque el director no quiere que la tenga, porque va a tener más poder y no quiere gente que le pueda quitar el puesto más adelante. Fíjense qué cosas. Decisiones de un juego político dentro de una organización. ¿Sí? La política misma puede a veces tener un efecto positivo en la organización a pesar de la planeación. A veces puede ser positiva, ¿cómo la ven? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando favorece el statu quo, las condiciones establecidas de la organización, cuando favorece el crecimiento de la organización, cuando favorece el buen desempeño. Me tocó una empresa hace mucho tiempo, que le debo mucho, por cierto, en la que el director llamaba a varios gerentes de áreas similares, y nos decía, hay este proyecto, quiero sus propuestas para tal día, a tal hora en esta junta, ¿no? Entonces cada quien llevaba y tenía que hacer una presentación de 20 o de 30 minutos del proyecto y soportada con información. El director nos daba de avance algún tipo de información. Entonces, ¿qué es lo que hacía el director? Cada vez que había un proyecto, el mejor proyecto era el que se realizaba y el gerente que lo presentaba era el líder de ese proyecto. ¿Y saben quiénes eran sus ayudantes? Los demás gerentes. Pero si no ayudaban, se iban. Si bloqueaban, se iban. Si estorbaban, se iban. Los corría, porque decía el director general, no saben trabajar en equipo. Y como constantemente surgían proyectos nuevos, había la posibilidad de que tarde o temprano un proyecto que uno propiciaba, ¿verdad?, fuera el ganador. Y a veces nos fusilábamos las ideas entre nosotros mismos. Alguna vez yo gané un proyecto tomando las ideas de 2 compañeros. Y uno me dice, oye, esa idea fue mía la vez pasada y no pegó, y otro también me reclamó. Y entonces el director general dijo, sí, no pegó, porque para ese proyecto no funcionaban. Y pues, felicidades, Carreto, que notó que en este sí. Y los demás tenían que trabajar conmigo bajo mis órdenes. Fíjense cómo la política influenciaba ahí
a que hubiera un buen compañerismo en el largo plazo. Al principio era muy molesto, pero ya cuando se acostumbraba uno que el sistema era así, pues trabajábamos en armonía, nos ayudábamos. Y sí recuerdo 2 o 3 proyectos en donde era muy complicado para uno elaborarlo, que mejor nos reunimos todos y presentamos uno solo. Y entre nosotros escogimos a quien queríamos que fuera nuestro líder. Funcionó muy bien, ¿sí? Entonces, para que vean cómo la política, cuando es bien llevada, ¿sí? Cuando es inflexible por una persona, pero la lleva una persona inteligente, puede funcionar. Es un estilo de dirección, no se los estoy recomendando, se requieren muchos factores. Se requiere gente madura que sepa mandar, pero que antes sepa obedecer. Se requiere de un director con un don de mando que sepa limar las diferencias, que sepa decir las cosas sin que haya resentimientos. Sí, que no salgan con que, ay, escogieron otra vez a Pérez porque es el consentido. Ay, en este mundo de los negocios, señores, si no tienen carácter, dedíquense a otra cosa. ¿Sí? Váyanse de dentistas, de biólogos, de lo que quieran, pero el mundo de los negocios no es para corazones débiles, créanme. Cuando, poniéndolo en manera diferente, la política como la intuición solo puede ser una alternativa viable y es preferible para la planeación para que las cosas funcionen en las organizaciones. A veces un aspecto político ayuda a que la organización funcione muy bien. ¿Ok? Simple. Había una política que tenía en una empresa en la que siempre que íbamos a visitar a un cliente no nos deberíamos de quitar ni el saco ni la corbata. Hoy en día yo me burlaría de esa empresa diciendo éramos los hombres de negro, ¿no? No importaba el calor, corbata y traje, y oscuro además. ¿Por qué? Era la imagen de la compañía, nos distinguían de cualquiera, ahí vienen aquellos, ¿no? Y entonces nos veían sufrir con el calor y las gotas de sudor, pero ¿sabes qué? Pues quítate el saco, sí, ahorita me lo quito, no teníamos que decir, es que es política de la compañía, teníamos que aguantarnos. Y la verdad llegaba un momento en que estábamos acostumbrados a usar el traje en lugares calurosos, y bueno, tampoco íbamos a Hermosillo ni lugares tan extremos, Mexicali, pero era una costumbre que la empresa deseaba guardar para mantener una buena imagen hacia los clientes. Otra parte, vamos a dejar las diferencias de compromiso, el temor al cambio, y ahorita pues que acabamos de ver el factor político. Vamos a ver ahora, dentro del juego económico, el error de la predeterminación. Ese es otro error que forma parte del juego económico. Para comprometerse en la planeación, ¿sí?, las organizaciones requieren ser capaces de controlar su ambiente. ¿Y quiénes son capaces de controlar el ambiente? Pues las personas que están en esta organización. Y deben de poder controlar su ambiente, deben de poder predecir su curso o simplemente de asumir su estabilidad, de adaptarse como está el ambiente en el lugar donde están trabajando. De otra manera, no tiene sentido establecer un curso inflexible de acción que constituya un plan, ¿sí? Entonces, a veces se comete el error de la predeterminación. O sea, yo tengo la idea predeterminada, predefinida, ¿verdad? Tengo el prejuicio de que las cosas se van a hacer así porque quiero dejar mi huella, quiero que se note mi paso, en vez de dejar que la organización que ya está hecha y derecha y ha funcionado, siga fluyendo y siga creciendo con lo que ha establecido. Si ustedes se fijan, cambian los presidentes en los Estados Unidos cada 4 años, si es que no es reelecto, y entonces, ¡pum!, viene un cisma económico. Mientras se mantiene el presidente no pasa nada, pero se cambia y ¡pum!, viene un cisma económico. Más o menos nos pasaba antes en nuestro país, ahora está un poquito más controlado, ya como que a los políticos perdieron seriedad, ya no los pelamos tanto como antes, y quisiéramos ignorarlos, pero ellos no se dejan, hacen siempre cosas que nos mantienen pendientes de lo que hacen. Entonces, vienen cambios, y a veces una muy buena idea la mata a alguien porque dice, no, esta tiene que ser mi idea, porque sé más que la anterior. Ese es parte del error de la predeterminación. Sucede en las empresas y con más frecuencia de lo que ustedes se pueden imaginar. Igor Ansoff, el de la famosa matriz de Ansoff, que ya vimos,
escribió un libro que se llamó Estrategia Corporativa, en inglés obviamente, allá por el año de 1965. Es importante la fecha porque han pasado más de 40 años, 45 años y sigue vigente. Y decía, nosotros debemos referirnos al periodo en que la firma es capaz de construir previsiones con una exactitud de, por ejemplo, más o menos 20% de acuerdo al horizonte de planeación de la firma. ¿Qué es lo que significa esto? Que Gorantsov pensaba hace 45 años que debíamos de tener un error de más o menos 20%, que no era posible tener más certeza. Bueno, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que la Dirección General quiere errores del más menos 5. De hecho, tuve un caso donde corrieron a gerentes por tener un error de 5% respecto al 100 que quería el director general. ¿Por qué no usamos a los clásicos? ¿Por qué no los releemos? ¿Por qué no aprendemos de ellos? ¿Y por qué no nos apegamos a por qué razón decía eso? Pues hay una razón muy lógica, el 80-20 de Pareto. Nos podemos equivocar en el 20%, no en el 80%, si no, no tendría caso, ¿verdad? Pero a veces somos demasiado estrictos. Una de las declaraciones más extraordinarias en uno de los libros más recomendados, más populares de siempre, Estrategia Corporativa de Gorantsov. Y decía, dejemos un margen del 20%, para estar cómodos, para no estar siempre bajo una presión que nos ahoga y que no nos deja trabajar. ¿Cómo en el mundo puede una empresa saber el periodo para el cual una previsión puede proporcionarse con precisión, que puede estar segura pues de algo que prevé? ¿Cómo? O en otras palabras, válgame la redundancia, ¿la previsión se puede prever? La evidencia de las previsiones es de hecho todo lo contrario. Todo lo que preveemos usualmente no sale como lo hemos previsto. Siempre hay factores que no tomamos de principio, que no tomamos de base, que me hacen cambiar. Mientras que hay ciertos patrones repetitivos, las estaciones del año, por ejemplo, puede llegarse a predecir la previsión de discontinuidades. Es decir, yo sé que, por ejemplo, en una empresa, en la época de vacaciones escolares, el ritmo de trabajo baja, porque es cuando algunos de los empleados se van de vacaciones con sus hijos. Incluso terminan las vacaciones con sus hijos y el ritmo sigue bajando. ¿Por qué razón? Porque el trabajador ya no está de vacaciones, pero los hijos sí están de vacaciones en la casa. Y llega el trabajador que usualmente se sentaba, cenaba algo si cenaba, ¿verdad? Se tomaba un café o una cerveza o lo que se tomara y se ponía a ver la tele, que ahora no lo puede hacer porque los hijos están haciendo un escándalo tremendo, se acuestan tarde, tienen la tele a todo volumen, tienen el radio a todo volumen y no funcionan igual. Bueno, esto yo lo puedo predecir, ¿sí? Puedo predecir incluso las innovaciones tecnológicas, puedo imaginar hacia dónde van, ¿verdad? Más o menos. Puedo predecir más o menos los incrementos de precio, ¿sí? Pero según Spyros Maridakis, por el nombre nos damos cuenta inmediatamente que es griego, dice que los incrementos de precios, las innovaciones tecnológicas, ¿sí? Un líder experto en el campo dice que son prácticamente imposibles de predecir. Así de sencillo. O sea, podemos suponer, podemos imaginar, pero predecirlos con exactitud, no. ¿Cuándo aparecerá la próxima máquina que transforme los celulares? No lo sabemos. ¿Cuándo aparecerá la próxima máquina o dispositivo que transforme las laptops? No lo sabemos. De pronto llegan y nos cambian la vida como nos la cambió el iPod en su momento, que no era un producto original en el sentido de que era el nuevo. Había otros, pero fue quien lo hizo mejor. Así de sencillo, ¿sí? Salió el iPad, se hizo la revolución y al final se vio que no era el producto que todos pensaban. Y hay más de 15 compañías en el mundo que tienen un producto similar, mejor, y que no lo sacaron al mercado porque no le vieron posibilidad.
porque es más caro que una netbook y no tiene las funciones ni la funcionalidad que tiene una netbook y puede ser tan caro como una laptop. ¿Cuál es la gran ventaja? De que es más portátil, de que es más ligera, de que pesa menos, de que es touch screen, pero tiene cualquier cantidad de desventajas. Entonces Mac saca el iPad, pero resulta que había como 15 competidores que lo tenían, incluso con sistema operativo Windows, y que no lo habían sacado al mercado porque no le vieron uso. Se lo siguen sin ver, pues. Vamos a ver qué le depara el futuro, ¿ok? En su opinión, es poco o nada lo que puede hacer un planeador. Estamos hablando de Spyros Maridakis, ¿sí? Solo estar preparado en forma muy general para reaccionar rápidamente, eso sí, una vez que la discontinuidad surge. La alta dirección debe de ser perfectamente competente para regular o redirigir cualquier discontinuidad en el momento en que se presente, ¿sí? Si tales eventos no pueden predecirse, entonces ¿qué esperanza nos queda? Bueno, pues es la de planeación, la única, ¿sí? Para tener varias opciones que seguir en caso de que se presente algo que ya habíamos previsto en la planeación. La previsión a largo plazo, 2 o más años, yo diría desde 3 a más años, es notoriamente imprecisa. Hay cosas que se cumplen, hay cosas que no. Por ejemplo, en alguna compañía que me tocó consultar, decían, es que siempre llegamos a la meta en el dinero, incluso cada vez nos falla menos en el número de productos, pero nunca le acertamos a la presentación. Bueno, es llevarlo todavía, si me preguntan, pues esta empresa lo estaba haciendo bastante bien, ¿no? Ya querer manejar hasta la presentación, pues ya iban con una pericia muy buena, pero les decía yo, oiga, pues vivan con el mejor de los mundos y prográmense un error. Es que decimos que va a ser en cubeta y nos compran tambores, decimos que va a ser tambor y nos compran cubetas. Entonces, como preveemos las compras, ¿verdad? Pues a veces no cumplimos el presupuesto en función de la presentación, pero la cumplimos en función de volumen de producto vendido y en la función de dinero, ¿sí? Entonces, bueno, si es tambor, es el costo por contenido, por litro o por metro cúbico, como lo quieran medir, pues va a ser menor. Si es por cubeta, pues va a ser mayor, pero al final llegaban al presupuesto en volumen y llegaban al presupuesto en valor. ¿Y qué era lo que querían consultarme? ¿Cómo le hacemos para llegar también a la presentación? Si haciendo todos los análisis matemáticos, con toda la información que tenían ellos, no se cumplían sus previsiones, no se cumplían sus regresiones lineales, que hacían varias y múltiples, yo poco tenía que hacer. Les dije, señores, discúlpenme, creo que no soy yo el especialista para esta área, mi bola de cristal está descompuesta, aunque está verificada, no es apta para este tipo de análisis, y me tuve que retirar. Ya llevaban a mucha precisión sus logros, y no era una compañía muy, muy grande, pero lo estaban haciendo bien, y le estaban buscando la manera de hacerlo mejor. No era mi área de expertise, no tengo experiencia en producción industrial, y no era yo el consultor, al menos mi equipo no era el adecuado para hacerlo. Hay que saber también cuándo retirarse. Naturalmente y de manera informal, ciertas personas pueden a veces ver cosas que van a ocurrir, pongo ver entre comillas, las olfatean, las intuyen, y les llamamos visionarias. De hecho, los lóbulos cerebrales, la parte frontal derecha es la parte de los visionarios, la parte de los artistas, pero aunque todos la utilizamos, no la utilizamos tanto como estos que llamamos visionarios. Para ellos crear estrategias en una forma totalmente diferente, no hacen análisis cuantitativos, sino más bien cualitativos, piensan en sentido totalmente diferente al que piensa el ejecutivo normal promedio en una empresa normal promedio, ¿sí? Y por lo tanto, pues son menos comunes. ¿Por qué? Porque las empresas normales promedio se encargan de hacerlos a un lado. El problema con la planeación es que necesita de esta articulación, necesita tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa. No solo tiene que ser predecible, no solamente tiene que poder ayudarme a predecir qué sucederá,
sino que además lo tiene que ayudar a predecir con una base sólida. Y planear para 5 años, planear para 10 años no es fácil. Y planear sin equivocarse en algo es prácticamente imposible. De aquí que aquellos calendarios o agendas cerradas de planeación que tienen estrategias que aparecen, ¿sí? A veces salen el 1 de junio y se aprueban 15 días después, ¿no? Entonces, hay muchos imprevistos. El concepto mismo de estrategia implica estabilidad, pero es una estabilidad que es muy difícil de lograr, ya sea tanto en los planes que se realizan como en los planes fracasados. Si ustedes analizan en su empresa, en el lugar donde trabajan, cuántas veces han tenido éxito y cuántas veces han tenido fracasos, verán que las cantidades se mantienen constantes. Entonces significa que hay una repetición hacia el éxito y hay una repetición hacia el fracaso. No quiero decir, ojo, que tienen el mismo número de fracasos que éxitos. Tomás Alva Edison fracasaba más que tener éxito, si lo queremos ver así, ¿verdad? Sino que me refiero a que cuando se equivocan, se equivocan cíclicamente, en temporadas definidas, en situaciones definidas. Cuando aciertan, también aciertan cíclicamente, en condiciones definidas, en circunstancias definidas, en fechas definidas. ¿Por qué? Porque van llevando el plan. Entonces, si vas llevando el plan, cuando te equivocas continuamente, cuando aciertas continuamente. Vas manteniendo el margen de error o de previsión o de éxito, si no le quieren llamar de error. A los planeadores no nos gustan los cambios imprevistos. De hecho, no nos gustan las cosas imprevistas. Tienen que ir de acuerdo a lo planeado. Es muy difícil de mantenerlo. Entre más grande sea la empresa, más difícil es. Entre más internacional la empresa, más difícil es, porque las condiciones en cada país van cambiando. Las estrategias no se desarrollan bajo un programa o cédula o agenda, ¿sí? Y no están concebidas de una forma impecable de tal suerte que no puedan tener errores. Todos los planes estratégicos tienen errores y nos va a afectar en el juego económico de la organización. Tenemos que estar conscientes de este tipo de error, ¿sí? Si las estrategias representan estabilidad, entonces la elaboración de estrategias es una interferencia, y ninguna cantidad de protestas de los planeadores acerca de la administración por crisis llegará a cambiar esto. Vaya, si la planificación fuera perfecta, no habría administración por crisis o administración de crisis. Vaya, digámoslo ahora de otra manera, no existiría la administración de riesgos, que existen, ¿sí? La simple conclusión a la que debemos regresar es que la planeación estratégica es incompatible actualmente con una verdadera elaboración de estrategias. Hoy en día el mundo cambia tan rápido, ¿verdad? Pero tan rápido que a veces nuestras estrategias, se marchitan antes de siquiera arrancar. Ya nos cambiaron el panorama, pero tenemos que seguir planeando, no hay otra. Mientras no tengamos otra herramienta que nos ayude a lograr una visión, tendremos que seguir utilizando la misma herramienta. Pasemos ahora al error por separación o al error de la separación. Marianne Jelinek desarrolló un interesante punto al respecto en un libro que se tituló Innovación institucionalizada, sosteniendo que la planeación estratégica es la suite ejecutiva, es a la suite ejecutiva lo que el estudio sobre el trabajo de Frederick Taylor es a la planta productiva. Fíjense bien, innovación institucionalizada. Si es institucional, es rígido, es estático. Si es innovación, es flexible y es dinámico. Entonces es un juego de palabras perverso, ¿sí? Innovación institucionalizada, es decir, trabajar constantemente en lograr innovación. Entonces es a través de los sistemas administrativos, de la planeación y las políticas que se puede hacer posible esta innovación constante, como una manera, entre comillas, institucional de una organización o empresa. Si de esta manera la verdadera administración por excepción y la verdadera política de dirección se pueden hacer posibles, ¿ok? Cuando constantemente estamos buscando la innovación, cuando somos una empresa que se dedica
a la innovación. La innovación es una institución. Pongo de ejemplo a Gillette. Gillette constantemente está mejorando sus productos. Como constantemente está mejorando sus productos, no tiene problema en mejorarlos. A eso se dedica, a mejorar sus productos. Y constantemente están haciendo innovaciones. Si este sistema se efectúa con el pensamiento, y entonces significa que pensar es desligarse de la acción. Y la estrategia de las operaciones y de las tácticas es la formulación de la instrumentación. Si yo quiero innovar, significa que pienso. Si estoy pensando, no puedo actuar. Error. Tengo que pensar y actuar. A Jelinek se refiere así a la coordinación a la larga escala de los detalles, pensamiento a nivel de planeación y de políticas sobre y debajo de las tareas mismas. ¿En qué está el truco? En que la información debe de ser relevante, debe de ser oportuna y debe de servir para lo que queremos hacer. Debemos de utilizar los datos duros, ¿sí? Los números, las gráficas, las estadísticas. Debemos además estar agregados con elementos cuantitativos de los hechos, no de las suposiciones. Y deben de estar a detalle con estos datos. Podemos entonces poder minimizar cualquier tipo de error. ¿Qué nos enseña Jelinek al final del camino? Bueno, pues la metáfora popular es que los administradores deben de ver el bosque en vez de los árboles, pero desde un helicóptero, así desde arriba, no desde abajo, porque si no, pues va a haber nada, va a haber una pantalla de puros árboles. Pero si estoy desde arriba, con una visión, como diríamos, abuelo de pájaro, ¿sí? El bosque se ve como una alfombra verde, no como un sistema viviente complejo como realmente lo es. Por eso hay que verlo desde arriba. Desde arriba vamos a ver las aves, las ardillas, los conejos, los zorros, los animales que corren. Si lo vemos de frente a nivel de piso, no lo vamos a ver como un complejo sistema, ¿verdad? Abierto, además es un sistema abierto, que así es. En otras palabras, los verdaderos estrategas se forjan, ¿verdad?, de las pepitas de oro que ocasionalmente se encuentran en el camino, de esos garbanzos de a libra. Los estrategas efectivos no son personas que se desligan a sí mismos de los detalles cotidianos, constantemente están observando, todo lo contrario, se sumergen en ellos mientras son capaces de abstraer los mensajes estratégicos de los mismos. Voy a poner 3 ejemplos para poder concluir con esta sesión. Primer ejemplo, cuando yo era niño y terminaba yo de comer y hacía mi tarea, si llevaba yo buenas calificaciones, mi premio era un gansito. Y estoy hablando de hace más de 40 y tantos años. Entonces el gansito para mí pues me recordaba que había yo hecho una buena labor, era un premio, era una recompensa y sabía muy rico. Después crecí y poco a poco, conforme iba yo creciendo, me iba olvidando de los gansitos. Pasaron los gansitos, para mí, pasaron de moda. Hasta que fui padre, tengo una hija, que ahorita ya es una señorita, pero en ese tiempo una niña, y de pronto veo un día en la televisión el anuncio del gansito, que ya había visto otras veces y que me recordaba mi infancia y me hacía sentir bien, y sale el famoso gansito diciendo, recuérdame. Activó en mí, ¿verdad?, una serie de emociones. Me puso al tanto, me llevó hacia atrás a la época en la que yo era niño y para mí el gansito era un premio, era algo rico, era algo exquisito, era lo mejor que mi mamá me podía dar. ¿Qué hice yo en consecuencia? Pues si era bueno para mí, es bueno para mi hija. Y mi hija, que hoy tiene 21 años, también comió gansito. Y todavía ahora, ¿verdad?, de vez en cuando nos damos el lujo de compartir un gansito porque para ella, ¿verdad?, le recuerda que yo se lo daba de niña para llevarlo de lunch al kinder en aquel entonces. Entonces a los dos nos trae gratos recuerdos y los dos compartimos ahora los mismos gratos recuerdos. ¿Qué sucedió? Hubo alguien, un estratega, que salió a la calle, que vio, que tuvo éxito, el gansito, que vio que había gente como yo, que lo habíamos comido, y que ahora lo podíamos volver a comer porque teníamos hijos, y que al comerlo nosotros, por recuerdo,
también se lo íbamos a dar a los hijos. Y las ventas del Gansito repuntaron. ¡Qué cosa tan más simple! Bien, segundo ejemplo, Palacio de Hierro, o La Buenaga, señora excepcional para la mercadotecnia. Descubre fácilmente que la mayor parte de las personas son mujeres entre los 30 y algo, 40 y algo, que quieren estar bien vestidas, pero que muchas de ellas trabajan, muchas de ellas son independientes, muchas de ellas son autosuficientes, y genera su campaña de Soy Totalmente Palacio. Y es un hit. Y ¿saben qué? Hay menos palacios de hierro que Liverpool, que es la competencia, dijéramos, directa. Y pareciera que Palacio de Hierro inunda la República Mexicana, y no es cierto. Es solamente un eslogan muy bien posicionado. ¿Qué sucedió? Un estratega que observó, que se basó en hechos, se basó en datos duros, pero su decisión la basó en observación. Y por último, un tercer ejemplo, el frutzi. El frutzi, los niños lo muerden y lo chupan, y ahora hasta lo congelan. Y todavía tiene un segundo uso. Cuando me lo termino, se lo pongo a mi triciclo, a mi bicicleta, y va haciendo ruido. La tapa ahora es más dura, porque lo chupamos y si lo apretamos puede botar. Y la parte inferior es más ligera, con una simple mordida le puedo hacer un agujero. Antes era más rígida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que con la estrategia observó. Olvídense de los datos duros, olvídense de todas las fórmulas, de todas las estadísticas. La observación le dio la estrategia a seguir, y en este caso he mencionado 3 compañías: Marinela, que pertenece a Grupo Bimbo, Palacio de Hierro y Frutzi, que deben su éxito única y exclusivamente, bueno, no desdeño todo el aparato de mercadotecnia que hay atrás, pero hubo alguien que salió a la calle, dejó su oficina y observó. Y eso representó ganar en el juego económico de la organización. Nos vemos la próxima clase, que la pasen muy bien. Hasta pronto.